el acceso irrestricto a todos los lugares y espacios de detención. Y el interés de la universidad, particularmente, y la experiencia de Máximo, junto con todo su equipo académico, de venir ya produciendo conocimientos sobre el encierro a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe. Es así que ahí nació esta gran alianza que se materializó en un convenio firmado en el 2022 entre el comité y la universidad. Y finalmente en agosto del 2022 inicia este gran trabajo que culminó en mayo del 2023 y hoy podemos presentar los resultados de la investigación. Bueno, Máximo, a grandes rasgos, ¿cuáles son los resultados de esto? Es difícil de sintetizar los resultados muy rápidamente porque hicimos 363 preguntas a las personas privadas de la libertad. O sea, cada persona respondía. Exacto. 363 preguntas. Entrevistamos en total 264 personas en todas las unidades penitenciarias de Chaco y en cada uno de los pabellones a una muestra representativa. El 20% del total de la población privada de la libertad en sede penitenciaria, y tenemos información que va desde las actividades educativas, laborales, de capacitación, a las salidas transitorias o el régimen progresivo, como se llama comúnmente, pasando por las situaciones de violencia o malos tratos o los intentos de suicidio. O sea, hay un arco de temas extraordinariamente vasto. Lo que permite esta encuesta, como decía Kevin, es construir un conocimiento muy certero de los problemas que existen, lo que le da la posibilidad a los actores estatales que están involucrados en el mundo de las prisiones de tomar decisiones para enfrentar esos problemas. Pongamos un ejemplo. Una parte muy importante de las personas privadas de la libertad nos dicen en la encuesta, más del 60%, que hay problemas de provisión de agua potable. Hay lugares en donde solamente está disponible el agua potable menos de 5 horas al día. Ahí tenemos un problema concreto que requiere soluciones urgentes porque evidentemente afecta la calidad de vida de las personas de un modo muy dramático. Así es. Bueno, el motivo de lo que tiene que ver con las cárceles de reinserción, ¿se cumple eso? No sé si acá o en alguna cárcel del país, de que esas personas puedan de alguna u otra forma reinsertarse, pero en algún momento salen y tienen que convivir con la sociedad. Sí, yo diría que es difícil construir un juicio así genérico, categórico, sobre si en algún lugar esto ocurre o no en términos generales. Las experiencias de las personas que pasan por el encierro son muy diferentes entre sí. Entonces hay personas que cuando salen de la prisión construyen una vida fuera del mundo del delito, pero muchas veces lo hacen no tanto en función de la prisión o por lo que les pasó en la prisión, sino, yo diría, a pesar de la prisión. La prisión en líneas generales produce efectos más bien negativos en las trayectorias vitales de las personas. Pero, por ejemplo, para tomar un ejemplo de la encuesta que hicimos aquí en Chaco, 6 de cada 10 personas privadas de la libertad llevan adelante alguna actividad educativa. Eso quiere decir que estudian la escuela primaria, estudian la escuela secundaria, llevan adelante un terciario. Ahora, ese es un dato que uno podría pensar como inicialmente positivo, pero también sabemos por la encuesta que una parte importante de esas actividades educativas son de pocas horas semanales, ¿no? De menos de 5 horas por semana. Entonces, ahí tenemos como una indicación. Si queremos que las personas tengan acceso, incluso a niveles educativos que hoy en la Argentina son obligatorios, como la escuela primaria, la escuela secundaria, necesitamos también ver qué tipo de acceso, a qué servicio, de qué calidad, cuántas horas. Evidentemente hoy, para salir de una prisión y conseguir un trabajo en el mercado de trabajo, haber terminado la escuela secundaria es como un elemento casi indispensable, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de indicaciones que me parece que el informe de la encuesta nos da para tomar decisiones. ¿Y en la salud, por ejemplo? Bueno, en la salud también hay toda una serie de elementos o indicadores importantes. Por ejemplo, un 10% de las personas que están privadas de su libertad en Chaco reconocen que tienen un problema de sufrimiento psíquico o de salud mental. Pero de ese 10%, solamente 4 de cada 10 reciben hoy una asistencia, ya sea que sea producida por el mismo sistema penitenciario o el servicio penitenciario o por algún actor externo del Ministerio de Salud. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, una enorme todavía tarea por hacer. ¿Cómo hacer para que quienes padecen un sufrimiento psíquico tengan acceso a un servicio de salud de calidad mientras están privados de su libertad, ¿no? Sí, al mismo tiempo, Juan Manuel, bueno, la atención de salud en las cárceles de la Argentina siempre ha sido una situación muy crítica, no solamente en la provincia del Chaco. Esto es muy visibilizado en los informes de los mecanismos locales de prevención de la tortura, Comisión Provincial por la Memoria, Procuración Penitenciaria de la Nación. Formalmente existen los sistemas de salud, muchos dependen del servicio penitenciario, lo que traen aparejado otras problemáticas, ¿sí? Que es la falta de independencia, que esto se ve muy bien reflejado en la investigación,
que provoca la falta de independencia, es decir, que no sean actores de salud pública, sino del propio servicio penitenciario, claro, que inclusive muchas veces no puedan actuar adecuadamente cuando hay situaciones de torturas o malos tratos, ¿sí? Cuando hay situaciones de violencia por parte del personal penitenciario. Muchas veces estas situaciones no solamente no son denunciadas, sino que no son siquiera detectadas por el personal. Esto no sucede solamente en la provincia. Creo que la investigación también lo refleja muy bien. Y ahí vos también mencionaste, que por ahí le paso también la posta a Máximo, pero es algo interesante sobre el ideal resocializatorio, esta función que tiene que tener la cárcel. Claro. El informe también da cuenta de que muchas personas pasaron antes de esta pena de prisión, pasaron antes por la cárcel. Tal vez por periodos breves de detención, que tal vez hubiesen sido una oportunidad interesante para el Estado de poder trabajar, detectarlas o hacer algo distinto con ellas, y sin embargo, bueno, están cumpliendo nuevamente una pena de prisión. Claro, sin duda ahí, por ejemplo, desde siempre, desde que las prisiones existen, hacia fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX en el norte global, el ideal resocializador se ha vinculado al trabajo dentro de las prisiones. Bueno, en las provincias de Chaco, el trabajo por parte de las personas privadas de la libertad, en tanto trabajo remunerado, es una realidad que no tiene existencia. Ahí tenemos una gran asignatura pendiente, ¿no? Si bien hay procesos de formación laboral, a diferencia de otros sistemas penitenciarios, pienso en el sistema penitenciario federal, que hoy tiene una alta tasa de ocupación en el desempeño de distintos tipos de trabajo. Después podemos discutir si esos trabajos son tan buenos o no para prepararte una vez que salís en libertad, pero son trabajos remunerados que reciben una remuneración de acuerdo al nivel del salario mínimo vital y móvil. Entonces tenemos ahí realidades muy, muy distantes, ¿no? Y la investigación nos lo muestra y nos permite visibilizar además la demanda de las personas privadas de la libertad por tener más oportunidades de formación laboral y de trabajo remunerado. Bien, la investigación únicamente en el servicio penitenciario de la provincia. Exactamente. La investigación estaba pensada en dos etapas. Uno que abarca el servicio penitenciario y otro que tal vez esperemos algún día, y esto es una expresión de deseo, pueda ser posible, ¿sí? Producto también de la situación presupuestaria que está atravesando el comité, que es de público conocimiento, que tiene que ver con hacer esta misma investigación en la órbita policial. ¿Y por qué, Juan Manuel? Sí. Porque nosotros tenemos el 51% de las personas en la provincia del Chaco que están encarceladas están en la órbita policial, es decir, están en las comisarías. Lógicamente, y para hacer una investigación en las comisarías, nosotros hay muchas cosas que no vamos a preguntar, ¿sí? Porque sabemos que esos derechos directamente no existen. Es decir, mal podríamos evaluar el acceso a la educación cuando la educación no existe para las personas que están en comisaría, o por ejemplo tratamiento penitenciario. Pero sí muchas otras cosas interesantes, como los tratos del personal policial, la información sobre los derechos al momento de la detención, el acceso a la salud, la vinculación familiar, que sería muy interesante y que esperemos el día de mañana también esta sinergia entre universidad y mecanismo de prevención poder hacerlo. ¿Costó hacer las encuestas? ¿Costó en la confianza de los internos y también del servicio penitenciario para hacerlo? No, yo creo que no demasiado porque, bueno, aquí contamos con el hecho de que el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco tiene una larguísima trayectoria desde el año 2011 en adelante. Sus actividades de monitoreo constante en las unidades penitenciarias han ido creando una imagen del comité que creo que ha sido muy, muy importante para poder generar eso que vos identificás bien como un potencial problema, que es que las personas privadas de la libertad tengan la confianza suficiente como para contarte cosas que en algunos casos son muy delicadas. Pensemos que en algún segmento de la entrevista se habló sobre las prácticas de autolesión de las personas o los intentos de suicidio, cosas muy, muy difíciles de conversar con cualquier persona, y creo que aquí hemos tenido, bueno, un gran vehículo para la realización de esta investigación ha sido justamente el rol que el comité viene teniendo desde hace muchos años en la provincia. Los entrevistadores fueron trabajadores y trabajadoras del comité, que ya tienen toda una trayectoria de ingresar a los contextos de encierro, que incluso conocen a las personas privadas de la libertad, y creo que eso ha hecho que esta investigación fuera posible. Por supuesto es una investigación compleja, una entrevista, como te decía, larguísima, eso implicó muchos minutos, horas, en algunos casos, de diálogo con las personas privadas de la libertad, pero gracias a toda esta capacidad instalada que tiene el comité, se hizo posible y distingue, bueno, el estudio que hemos hecho de todas las otras jurisdicciones del país. No hay ninguna jurisdicción que tenga un tipo de diagnóstico con este nivel de detalle y de certidumbre como el que hemos logrado producir aquí. Bien, y esto se lo presentaban las autoridades, ¿no? A los que tienen que tener decisión política, económica, a
para cambiar o modificar algunas acciones o conductas que ocurren dentro de esas cárceles, como decía, el acceso a la educación, de calidad, la salud, etcétera. Totalmente, ese es el objetivo central del informe. Tiene un profundo sentido político en el buen sentido de la palabra, si es que existe algún mal sentido de la palabra, por supuesto. Nosotros, de hecho, la función del comité como mecanismo local de prevención es hacer recomendaciones a las autoridades. Esa es la función por ley. Y bueno, creo que la universidad también tendrá que ser máximo que le diga, pero tiene esa impronta de hacer investigación aplicada que sirva para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Yo creo que es un insumo invaluable para el diseño de políticas públicas, de políticas de seguridad, políticas penitenciarias y políticas postpenitenciarias, que por ahí se habla muy poco. Hay gente que no sabe que existe un ámbito de las políticas postpenitenciarias, que es qué pasa después de la prisión, y que claramente impacta en esto que llamamos seguridad pública, que es algo tan reclamado. Sin duda, queda para los tomadores de decisión, tanto del Poder Ejecutivo, pero también para los del Poder Legislativo, quien pueden modificar leyes, propugnar nuevas leyes, un diagnóstico exhaustivo, como decía Máximo, y sin precedentes a nivel nacional, de qué es lo que sucede en los contextos de encierro y qué es lo que piensan las personas privadas de libertad y cuáles son sus trayectorias en qué se puede mejorar. Estamos también en un contexto nacional en el que mucho se habla desde el gobierno de la nación, a través de la ministra de Seguridad y el propio presidente, de imitar un modelo penitenciario de Bukele, un presidente de Centroamérica, que bueno, mediáticamente se lo ha difundido mucho como modelo de éxito de las cárceles y el trato que tienen hacia las personas que están allí. ¿Eso es posible en la Argentina? ¿O está tan Hay dos preguntas para hacernos. Si es posible, y eso involucra los cálculos presupuestarios que un despliegue de una política de super mano dura como la que el presidente Bukele implementó en El Salvador implica, pero también si es deseable. Y en el caso de nuestro país, además, si es compatible con el programa constitucional. ¿No? La Argentina tiene una constitución nacional que existe desde 1853, y eso le puede gustar a unos o no, pero es el texto constitucional básico. Ese texto constitucional dice que las penas no pueden lesionar los derechos de las personas, sino el derecho que debe ser lesionado, que es el de la privación de la libertad. Claro, ese es el único derecho que uno pierde estando en la cárcel después. Entonces ese no es un problema, no es una materia opinable, no es si la ministra de Seguridad quiere una cosa y nosotros queremos otra, es lo que dice el texto constitucional. La única manera de alterar eso sería reformar ese texto constitucional, en vez de adoptar una constitución liberal, adoptar una constitución autoritaria. Entonces, el problema central que tiene la política de super mano dura del gobierno Bukele es que ha ido generando y sigue generando constantemente altísimos volúmenes de vulneración de los derechos humanos, como ha sido denunciado recurrentemente a nivel nacional e internacional. Es un país en donde hoy se producen cotidianamente desapariciones de personas, ¿no? Esa cosa que todos nosotros en la Argentina conocemos muy bien por nuestro funesto pasado. Entonces, la pregunta es no solamente si es posible, sino también si es deseable desde el punto de vista de nuestros valores, abrazar una política que lo que hace es instalar como principal objetivo la denigración de otros seres humanos en pos de alcanzar la seguridad. Yo creo que no, desde el punto de vista de mis opciones éticas y políticas, creo que es un camino errado. Pero además de eso, creo que en el caso argentino es un camino que es bastante difícil de poner en marcha. Entre otras cosas, porque más allá de la parafernalia y los fuegos artificiales, nosotros somos un Estado federal. Entonces, las decisiones que el gobierno nacional pueda tomar pueden afectar en todo caso a las prisiones federales, pero no pueden afectar los otros 23 sistemas penitenciarios que existen en la Argentina, cada uno de los cuales depende de un poder ejecutivo provincial. Entonces, me parece que es indispensable desescalar un poco los fuegos artificiales y ver cuáles son las propuestas concretas, ¿no? Más allá de las fotografías, los videos, ¿no? Por ahí es como una cosa más publicitaria, de marketing, que la gente puede llegar a empatizar con ese tipo de ideas, pero bueno, realmente uno no sabe las consecuencias o no que pueda llegar a tener para su implementación. Completamente de acuerdo. Bien, otro de los temas, ya que estamos con la actualidad, es el tema de que ya el Ministerio de Justicia anunciaron que van a enviar un proyecto para la modificación de la edad en la que una persona puede ser imputable por los delitos, ¿no? De 13 años. ¿Cómo ven esto? ¿Es aplicable o no? De vuelta, vulnera los derechos que están en la Constitución. Yo creo que es un error político. La Argentina viene experimentando un incremento extraordinario de su tasa de encarcelamiento, ¿no? Hoy
tenemos el triple de presos que teníamos en 1990. Y la pregunta que yo le haría a cualquier televidente hoy es, ¿alguien cree que estamos hoy más seguros que en 1990? Y tal vez la respuesta sea no. Claro. Entonces la propuesta legislativa de bajar la edad de la imputabilidad se traduce en más encarcelamiento, ¿no? El mismo método para tratar todos los problemas que llamamos delito, que son todos problemas muy distintos entre sí, ¿no? Entonces llama la atención que el gobierno nacional ponga tanto énfasis en bajar la edad de la imputabilidad y no ponga el mismo énfasis, por ejemplo, en el lavado de activos. Se dice comúnmente que la ciudad de Rosario, yo soy de la provincia de Santa Fe, que la ciudad de Rosario es hoy el epicentro de un mercado de drogas ilegales extraordinario. Y se dice, vamos a combatir ese mercado bajando la edad de la imputabilidad. Cuando en realidad, como todo mercado, lo determinante en ese mercado es el flujo de dinero. Y hoy no hay nadie haciendo investigación criminal sobre el flujo del dinero. La pregunta fundamental es, ¿a dónde va a parar el dinero que se produce a través de las drogas ilegales? ¿Hay alguien que cree que está enterrado en algún pozo en el fondo de un jardín? No, es todo dinero que se utiliza. ¿Y dónde se utiliza? En el mundo de la economía legal, la así llamada economía legal, que en realidad tiene flujos de economía ilegal extraordinarios. Yo diría que hoy tiene un oleoducto de dinero ilegal. Claro. El gobierno nacional no nos ofrece ninguna idea sobre esto. Nos plantea, en cambio, que la respuesta es bajar la edad de la imputabilidad. De vuelta, ¿no? Parece que nos entregan un chupetín como para que la gente se entretenga debatiendo sobre eso, mientras ese oleoducto de dinero ilegal sigue navegando entre estos dos sectores de la economía. Sí, agrego ahí, Juan Manuel, que tal vez no solamente sea inocuo bajar la edad de responsabilidad penal, es decir, que no genere efecto positivo, sino inclusive puede ser muy contraproducente. Máximo hablaba del aumento del encarcelamiento y cómo esto no trajo seguridad. Claro. Pero sobre todo, como hablábamos de lo que genera el encarcelamiento, ¿sí? La privación de libertad, meter a pibes muy chicos en contextos de encierro por periodos cortos de tiempo, ¿sí? Con cómo funcionan hoy los contextos de encierro, con los niveles de violencia que genera, yo creo que inclusive puede ser contraproducente. De hecho, muchos de esos pibes que hoy están cometiendo delitos, seguramente si nosotros los entrevistamos, vamos a encontrar que hay una trayectoria de intervenciones penales del Estado. No me refiero a encarcelamiento, porque no pueden, pero seguramente la policía está muy presente en sus vidas, probablemente con prácticas muy violentas, que no solamente no previnieron el delito, sino que inclusive me animo a decir que tal vez las reforzaron, ¿no? Odio, resentimiento, bronca y violencia, y sobre todo falta de confianza en el Estado. Claro. Bien, la verdad que es muy interesante el trabajo que han hecho y también me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente en torno a las personas privadas de su libertad? Porque muchas veces, uno por ahí escuchando la televisión o no, la gente como que le tiene un odio a la persona privada de su libertad y dice, bueno, cuanto más infierno sea la cárcel, mejor. Pero esa persona, como dijimos, después tiene que salir y no va a salir muy bien de un lugar de ese tipo de características. En el debate... O sea, ¿qué nos pasa a nosotros como personas? Por ahí estamos influenciados por la televisión, por las redes, por el odio que muchas veces sale de ahí. Yo creo que tanto los medios de comunicación tradicionales como los novedosos, como las redes sociales, las posiciones vociferantes son las que tienen más amplificación. Entonces, llegamos a la conclusión de que todo el mundo quiere que las personas privadas de la libertad estén encerradas por un largo tiempo en la prisión y sufran, y en todo caso que cierren la puerta y tiren la llave. La investigación social que se ha hecho en América Latina, no solo en la Argentina, que es escasa, tenemos muy poca investigación social, a través de la herramienta de las encuestas de opinión pública, como las que hacemos para encuestar a los ciudadanos para determinar su preferencia electoral, nos muestran en realidad que el público no quiere eso. No quiere lo que en los medios de comunicación tradicionales, sino aparece como la voz cantante, vociferante. Hay muchísima gente que cree que en las prisiones habría que darle oportunidades a las personas para trabajar y educarse. Hay muchísima gente que cree que a los presos hay que tratarlos con dignidad porque son seres humanos. Hay muchísima gente que se opone a la pena de muerte. En este país, por ejemplo, sin lugar a dudas, todos los estudios nos muestran que la mayoría de los ciudadanos se oponen a la pena de muerte, no están a favor de la pena de muerte. Entonces tenemos una imagen del público que se ha creado en estos medios de comunicación. Nos hacen creer que la opinión pública es esa. Exacto. Que de algún modo nos han construido una imagen de la opinión pública que la política reproduce. Este es el otro problema. La política de distintos signos partidarios ha venido reproduciendo. Le hablan siempre a un ciudadano que quiere incrementar los niveles de punitividad. Pero en realidad los pocos estudios que tenemos nos muestran que hay
un montón de ciudadanos, mayoritariamente, que reclaman otro tipo de respuestas. Y agrego, Juan Manuel, si hay algo que la gente no quiere es ser víctima de delitos. En eso sí estamos de acuerdo. Que ahora el sistema venda que la respuesta a eso es el aumento de las penas, el aumento del encarcelamiento es otra cosa. De hecho, las tasas de velamiento, es decir, cuán eficiente es el Poder Judicial para saber quién te robó el celular a vos, es lo que habría que mejorar. Después las penas, y si están funcionando o no estas penas, es algo que es totalmente discutible. La gente quiere que no le roben y quiere que cuando le roban, hablando de delito contra la propiedad, generalmente haya una agencia de investigación eficaz que encuentre el objeto robado y se lo devuelva. A esa persona generalmente le tiene muy sin cuidado cuál es la consecuencia, ¿sí? Pero sin embargo el sistema vende que aumentando las penas y no mejorando la investigación es como se soluciona el problema de la inseguridad. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver cómo está la ciudad de